Bueno, continuamos con hemotórax. Hemotórax, que es del capítulo 30. Bueno, ya sabemos que neumotórax hace referencia como al neumático aire, ¿sí? Mientras que este es todo lo contrario, hemo de sangre, ¿ok? Entonces, en heridas contundentes y penetrantes en el pecho, la sangre puede acumularse en el espacio pleural por sangrado alrededor de la caja torácica, o de un pulmón o de un gran vaso. La afección se denomina hemotórax. Sospeche sobre hemotórax si el paciente presenta signos y síntomas de choque, sin ningún sangrado externo evidente ni razón aparente para ello. Entonces esto puede ser un estado de choque o disminución de los, también sobre la disminución de los sonidos respiratorios en el lado afectado. Una indicación de que el pulmón está siendo comprimido por la sangre en la cavidad debido a que el sangrado suele deberse a un daño grave en la cavidad torácica, prácticamente no hay forma de controlarlo. En el entorno prehospitalario, la única persona que puede tratar esta afección suele ser un cirujano. La presencia de aire y sangre en el espacio pleural se conoce como neumotórax. ¿Qué? La presencia hemoneumotórax, perdón. La presencia de aire y de sangre en el espacio pleural se conoce como hemoneumotórax. Nuevamente, debido a que la lesión se produjo dentro de las paredes del tórax, el tratamiento implica brindar un transporte rápido al centro más cercano, capaz de insertar un tubo torácico y potencialmente realizar una cirugía. ¿Y qué es hemoneumotórax? Dice que es la acumulación de sangre y aire en el espacio pleural. Pero disminución de los respiratorios en el lado afectado. Pero ¿cómo hago la diferencia entre los dos? Esta afección se conoce así porque el hemotórax ya sabemos que es aire. Pero se sospecha de hemotórax, pero es que también hay... ¿Cómo diferencio entre un neumotórax y un hemotórax? ¿Cuál es la diferencia entre hemotórax? No, ya sé cuál es la diferencia. El hemotórax se produce cuando hay sangre se acumula en el espacio pleural. El neumotórax se produce cuando el aire entra al espacio pleural, presiona el pulmón provocando un colapso parcial total. ¿Cómo diferenciar el neumotórax? El neumotórax, recuerda que el neumotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural y el neumotórax es la acumulación de aire en la misma zona. Más bien esta, ¿qué pruebas se utiliza para detectar un neumotórax o un neumotórax? El neumotórax generalmente se diagnostica mediante radiografía, pero esto ya es en el hospital. En algunos casos puede ser necesaria una tomografía computarizada. Para obtener imágenes más detalladas, la ecografía también puede utilizarse para identificar un neumotórax. Las agujas descomprimen el hemotórax. El neumotórax, atención, es una afección potencialmente mortal que se requiere una descompresión urgente mediante toracostomía digital con aguja para prevenir el colapso respiratorio y cardiovascular. Estaba pensando en eso. ¿Cómo diferenciar que un neumotórax esto es diferente. El hidrotórax se refiere a la acumulación de líquido en la cavidad pleural, en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Por otro lado, el neumotórax es la presencia de aire en la misma cavidad, mientras que el hidrotórax implica la acumulación de líquido. El neumotórax implica la acumulación de aire.
Bueno, es que aquí nuevamente vamos a leer porque quiero, a ver, en heridas contundentes y penetrantes en el pecho, la sangre puede acumularse en el espacio pleural. La sangre se puede acumular en el espacio pleural sangrado alrededor de la caja torácica o de un pulmón o un gran vaso. Esta afección se denomina hemotórax. Ok, listo, ya. La sangre se acumula en el espacio pleural por el sangrado alrededor de la caja torácica o de un pulmón o de un gran vaso. Esta afección se denomina hemotórax. Sospecho de hemotórax si el paciente presenta signos y síntomas de choque sin ningún sangrado externo evidente, ni razón aparente para el estado de choque o disminución de sonidos respiratorios. En el estado afectado, sin ningún sangrado externo evidente, razón aparente para que el choque de estado o disminución de los sonidos respiratorios. Ok. Está de choque o disminuido los sonidos respiratorios en el estado afectado. Una indicación de que el pulmón está siendo comprimido por la sangre. Disminución de los sonidos. Ese es el único signo. Disminución de los sonidos respiratorios en el lado afectado por indicación de que el pulmón está siendo comprimido por la sangre en la cavidad, debido a que el sangrado suele deberse a un daño grave en la cavidad torácica. Prácticamente no hay forma de controlarlo en el entorno prehospitalario. Esto lo voy a señalar porque creo que es cómo poderlo identificar. Bueno, para mí esto es la parte más importante. Y la primera en amarilla es como la segunda más importante. Pero, ¿dónde está el neumo? Cuando una importante acumulación continua de aire en el estado pleural, el aire aumenta gradualmente la presión en el pecho, primero provocando un colapso completo del pulmón afectado y luego empujando el mediastino en la parte central del cofre, contiene en la cavidad pleural opuesta. Esto evita que la sangre regrese a través de las venas en el gasto cardíaco, causando choque, la última se causa la muerte. Este es el neumotórax de atención, pero neumotórax simple. El pulmón tiene que colapsar significativamente antes de que los efectos se escuchen, como una disminución de sonidos respiratorios. Es que es la misma mierda. Hallazgos más comunes son similares a los de otros tipos de neumotórax. Dolor torácico, pleurítico, disnea, aumento del trabajo respiratorio, manifiesto como el aumento de la tasa de taquipnea y el uso de los músculos accesorios. Bueno, otro signo es el de crackles, creo que casi se dice así. Crackling sensation, cuando tú tocas el paciente, pero este es el neumotórax, neumo. Colocar en blindaje oclusivo. Bueno, pues esto sí, es posible que se escuche la vibración de repente y retiran el depósito. Esta situación puede desarrollarse. Si el pulmón está colapsado más allá del 30-40%, es posible que escuche disminución de sonidos respiratorios en este lado del pecho. Ausentes los sonidos respiratorios son un hallazgo significativo de traumatismo torácico y puede indicar el desarrollo de neumotórax. Atención.
Por un lado, el hemotórax consiste en la presencia de sangre en el espacio pleural, una zona llena de líquido que rodea los pulmones, debido principalmente a algún tipo de trauma torácico cerrado, aunque también puede presentarse por defectos en la coagulación o las cirugías. Los hemotórax pueden ser de tres formas: traumáticos, espontáneos o iatrogénicos. Por otro lado, el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, debido comúnmente a un trauma torácico abierto, pudiendo ser de dos tipos: espontáneos o traumáticos. Traumas directos que afectan a la pleura. Lo que no debes olvidar de un neumotórax. Las principales causas son los traumas directos que afectan a la pleura. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico y disnea. Si hay hipotensión o una hipoxia que no mejora con altas cantidades de oxígeno, se debe realizar una pleurocentesis con una aguja específicamente diseñado para esto. Su longitud es de 8 centímetros y su calibre de al menos 14 G. La inserción se realiza en el quinto espacio intercostal, línea axilar. Pero se ha visto que en pacientes con mucho tejido adiposo, el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, es más efectivo. No te olvides de darle like y seguirnos. Espéranos en el siguiente video. Eso está interesante, pero sí. Qual é a diferença entre hemotórax e pneumotórax hipertensivo? O hemotórax... Eu não falo portuguesinho todavía. No como yo quisiera. Neumotórax y hemotórax. En el neumotórax es acumulación del aire en el espacio pleural, mientras que en el hemotórax es acumulación de sangre en el espacio pleural. Ambas al examen físico producen disminución en los ruidos respiratorios, mientras que a la percusión en el neumotórax se produce hiperresonancias, mientras que en el hemotórax se produce matriz. Una de las características también son las causas. Ambas pueden ser causas de traumas, pero generalmente cuando el traumatismo es penetrante, produce más que todo hemotórax. También puede haber ruptura espontánea de bulas, que son características más que todo se presentan en los neumotórax. Los respiratorios, mientras que a la percusión en el neumotórax se produce hiperresonancias, mientras que en el hemotórax se produce matriz. Una de las características también respiratorios, mientras que a la percusión en el neumotórax se produce hiperresonancias, mientras que en el hemotórax se produce matriz. Una de las características también son las causas. Ambas pueden ser causas de traumas, pero generalmente cuando el traumatismo es penetrante, produce más que todo hemotórax. También puede haber ruptura espontánea de bulas, que son características más que todo se presentan en los neumotórax. Ahora te traje esta radiografía. Características más que todo se presentan en los hemotórax. También puede haber ruptura espontánea de bulas, que son características más que todo se presentan en los neumotórax. Ahora te traje esta radiografía de tórax, donde muestra opacidades homogéneas. Estas son características de A, neumotórax, B, hemotórax. Déjanos saber la respuesta correcta en los comentarios y te diré cómo hacer parte del nuevo grupo del Diplomado de Urgencias Médicas. Voy a buscar este video.
Ya entiendo más. Lo puedo diferenciar rápido si hay eco, como por decirlo así, eco al golpear cuando tú haces esto en el dos dedos y golpeas y hay eco. Si hay eco es neumo, si no hay eco es hemotórax. Ok, listo, aquí se ha llenado la cavidad pleural de este lado de sangre, la cavidad parietal, el pulmón está colapsado, lleno de sangre el pulmón, el sitio de la herida, parietal, pleural, bueno, la pleura parietal, que es la externa, visceral pleural, que es la que cubre las vísceras, o en este caso el pulmón, corazón y pulmón. Aire, uy, esto debe doler, esta parte debe doler mucho, porque aire pleural, aire en el espacio pleural, sitio de la herida, sangre en el espacio pleural. Es una acumulación de sangre en el espacio pleural producida por sangrado dentro del pecho. Cuando hay presencia de sangre y aire, la afección es un hemoneumotórax. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco o es un taponamiento pericárdico, ocurre cuando el saco pericárdico es el espacio entre la membrana protectora alrededor del corazón. A ver, taponamiento cardíaco o ¿cómo se dice en inglés? Cardiac tamponade. Cardiac tamponade o pericardial tamponade. Ocurre cuando el saco pericárdico, el espacio entre la membrana protectora alrededor del corazón, el espacio entre la membrana protectora alrededor del corazón, que es el pericardio, no se les olvide, peri, alrededor del cardio, que es el músculo cardíaco, y el corazón, se llena de sangre o líquido, a la vez que una arteria coronaria rota, desgarrada o lacerada, o una vena o una arteria lacerada, sucede. El saco pericárdico también puede llenarse de líquido como resultado de un cáncer o una enfermedad autoinmune como el lupus. A medida que aumenta la cantidad de sangre, o líquido del corazón, tiene menos capacidad de llenarse la sangre durante la fase de relajación. Esto lo voy a llenar, lo voy a resaltar. Esto y esto. Ahora sí. Entonces, como resultado, el corazón no puede bombear la cantidad adecuada de sangre y el paciente experimenta una disminución de flujo sanguíneo sistémico o gasto cardíaco. Los signos de esta afección suelen ser sutiles hasta que la situación se agrava. Los signos y síntomas conocidos como la triada de Beck incluyen distensión o congestión yugular, venas vistas en ambos lados de la tráquea, un estrechamiento o presión de pulso, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, presión arterial, numerosa presión arterial y amortiguados sonidos del corazón, porque el corazón no puede bombear lo suficiente. Las venas yugulares se llenan de sangre, por lo tanto la sangre se acumula y el estrechamiento, vamos a ver hasta aquí, desde acá venas están a ambos lados de la tráquea, estrechamiento, presión de pulso, presión arterial y sonidos del corazón, hasta aquí, hasta el sonido del corazón. Entonces,
La triada de Beck, que son los signos y síntomas. La triada de Beck incluyen distensión de la vena yugular o congestionada, venas vistas en ambos lados de la tráquea, un estrechamiento un estrechamiento de presión del pulso ocurre como la presión diastólica y aumenta, pero la presión sistólica puede... Venga, hablemos. La triada de Beck incluye distensión de la vena yugular primero o congestionada, venas vistas en ambos lados de la tráquea, sí, ambos lados del cuello, mejor dicho, un estrechamiento de la presión del pulso, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, la presión arterial en números, y amortiguados sonidos del corazón, porque el corazón puede bombear lo suficiente, las venas yugular se llenan de sangre, por lo tanto la sangre se acumula. El estrechamiento de la presión del pulso ocurre como presión diastólica aumenta, pero la presión sistólica no puede, porque el corazón no puede estirarse para contraerse. Ay, mis gafas. Yo dejé mis gafas. Bueno, ya las encontré. Entonces, es un estrechamiento de presión. A ver, el estrechamiento de presión del pulso ocurre como la presión diastólica aumenta y la presión sistólica puede, porque el corazón no puede estirarse o contraerse con más fuerza. Una condición asociada más comúnmente observada es una firme la disminución del estado mental, pérdida que disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, el corazón, el estado mental de la persona puede empezar a cambiar. Estado mental disminuye con el flujo sanguíneo al cerebro. Claro, pues el corazón, si el cerebro no recibe sangre, pues el estado mental puede... El corazón, el músculo, es el único que necesita estirarse para crear una buena contracción que bombee la sangre fuera de los ventrículos. Este mecanismo puede fallar debido al taponamiento. Puede estar directamente relacionado con una disminución de sangre que regresa al corazón. Tengo varias preguntas. Se las voy a hacer a mi amigo. Peric. A ver, normal heart. Cardiac pericardial tamponade. Pero se supone que aquí se está llenando de sangre. Pues supongo, no lo ponen en rojo para no... Supongo. El taponamiento cardíaco, también conocido como taponamiento pericárdico, es una condición potencialmente mortal, que el líquido o sangre se acumula dentro del saco pericárdico, causando compresión del mismo. Corazón o cámaras del hígado perjudican drásticamente su capacidad para bombear sangre al cuerpo. El tratamiento de esta afección implica el reconocimiento de cuidados de apoyo de oxígeno. Nunca se debe negar la terapia de un paciente que necesita proporcionar presión positiva de ventilación a cualquier paciente con hipoventilación o apnea. Trátelo rápidamente o un centro con capacidad para intervenir. En una situación de trauma, incluso una pequeña cantidad de líquido o sangre en el saco pericárdico es suficiente para causar la muerte. A ver, estas son palabras de sabiduría. En una situación de trauma, incluso una pequeña cantidad de líquido o sangre en el saco pericárdico es suficiente para causar la muerte. Taponamiento pericárdico ocasionalmente, que es fluido en cantidades sorprendentemente grandes, puede acumularse lentamente en el saco pericárdico como resultado de condiciones médicas crónicas como cánceres o enfermedades autoinmunes. Debido a la infección, el líquido que se acumula con el tiempo se tolera mucho mejor que el líquido proveniente de una lesión que se acumula rápidamente dentro del saco pericárdico. Fracturas de costillas. Las fracturas de costillas son muy comunes, particularmente en personas mayores cuyos huesos pueden ser más frágiles debido a que las 4 costillas superiores están bien protegidas. A ver, las fracturas de costillas son muy comunes, particularmente en personas mayores cuyos huesos pueden ser más frágiles
debido a que las 4 costillas superiores están bien protegidas por la cintura ósea de la clavícula y la escápula. Una fractura de una de estas costillas superiores se encuentra un signo de una cantidad de sustancia, sustancial de MOI. Tenga en cuenta que una costilla fracturada que penetra el espacio pleural puede lacerar la superficie del pulmón, causando un neumotórax. Un neumotórax a tensión, un hemotórax o un hemoneumotórax. Neumotórax a tensión, hemotórax y un neumotórax. Bueno, a ver, ya que están las 4 aquí, vamos a definirlas todas de una vez porque eso me va a servir o al quien escuche esto. Neumotórax es la acumulación de aerogas en la cavidad pleural. Neumotórax a tensión es la acumulación de aerogas en la cavidad pleural que aumenta progresivamente la presión en el pecho y que interfiere con la función cardíaca con resultados potencialmente fatales. Esto es el resultado de la otra. Sí, porque dice que la acumulación de aerogas en la cavidad pleural, y es lo mismo que el otro, que aumenta progresivamente la presión en el pecho que interfiere con la función cardíaca con resultados potencialmente mortales. Y como ya lo leíamos anteriormente, que va desplazando todo el mediastino, lo va desplazando. El hemotórax, la acumulación de sangre en la cavidad pleural. El hemoneumotórax es la acumulación de sangre y aire en el espacio pleural del tórax. Los pacientes con una o más costillas fracturadas presentan sensibilidad localizada. Los pacientes con una o más costillas fracturadas presentan sensibilidad localizada y dolor al respirar. El dolor se debe a la rotura de los extremos de las costillas. Los extremos de las costillas, fracturas frotándose entre sí con cada inspiración. El dolor se debe a la rotura de los extremos de las costillas, y cuando estas están fracturadas y se están frotándose entre sí, más bien cada inspiración e inspiración, los pacientes tendrán que evitar tomar profundas respiraciones y su respiración será rápida y superficial. A menudo sujetarán la parte afectada de la caja torácica para minimizar las molestias. Los pacientes con fracturas costales deben recibir suplementos de oxígeno durante la evaluación. El transporte si presentan alguna condición respiratoria o angustia. El pecho mayal. Ya miramos qué es esto, porque nunca lo había escuchado. Las costillas pueden estar fracturadas en más de un lugar. Si 2 o más costillas adyacentes están fracturadas en 2 o más lugares, un segmento de la pared torácica puede separarse del resto de la caja torácica. Las costillas pueden estar fracturadas en más de un lugar. Si 2 o más costillas adyacentes, o sea cercanas, están fracturadas en 2 o más lugares, un segmento de la pared torácica puede separarse del resto de la caja torácica. Esta condición, conocida como pecho inestable, failed chest, también puede ocurrir si el esternón está fracturado junto con varias costillas. ¿Cómo se llama? Movimiento paradójico. Estaba pensando en eso, y esto no es movimiento paradójico. La porción desprendida de la pared torácica se mueve en sentido opuesto a lo normal. Se mueven en lugar de salir durante la inhalación y fuera en lugar de durante la exhalación, respirando con un pecho inestable. Puede ser doloroso e ineficaz. Se produce hipoxemia fácilmente a medida que el aire circula entre los pulmones debido al segmento inestable. Un segmento inestable interfiere gravemente con la mecánica normal del cuerpo, la ventilación, y debe tratarse rápidamente. El movimiento paradójico es un signo atrasado del segmento mayal. Por lo tanto, una ausencia del movimiento paradójico no significa que el paciente no tenga un segmento inestable.
Entonces, aquí está mostrando los cartílagos de las costillas, el esternón, la costilla, las costillas fracturadas en varios segmentos y costocondral separación. Se ha separado la costilla del segmento costal, que en este caso son los cartílagos de las costillas. Uy, puta, eso debe doler mucho. Cuando se fractura una o más costillas adyacentes, 2 o más lugares, una en el pecho inestable. Los resultados: un segmento inestable se moverá paradójicamente cuando el paciente respire. El tratamiento de un paciente con un pecho inestable debe incluir el mantenimiento de las vías respiratorias, proporcionando apoyo respiratorio si es necesario, dado apoyo suplementario de oxígeno, y realizar evaluaciones continuas para los posibles neumotórax u otras complicaciones respiratorias. El tratamiento también puede requerir presión positiva, ventilación con un dispositivo de bolsa de mascarilla. Históricamente se han recomendado otros tratamientos, incluida la inmovilización del segmento inestable. Sin embargo, estos tratamientos no están basados en evidencia y no deben utilizarse para tratar a un paciente. Tenga en cuenta que un pecho inestable, si bien es una condición grave, también sugiere una lesión que fue lo suficientemente fuerte para causar otros daños internos graves, una posible lesión en la columna. Entonces, ya con esto acabamos. Pucha. Ya es poco lo que falta. Entonces, otras lesiones en el pecho: una contusión pulmonar, además de fracturas en las costillas, cualquier lesión grave de traumatismo cerrado en el pecho puede lesionar o magullar el pulmón. El pulmón o los alvéolos se llenan de sangre y se acumulan líquidos en la zona lesionada, dejando al paciente hipóxico. El pulmón y los alvéolos se llenan de sangre, pero ya es por dentro. Entonces, además de fracturas de costillas, cualquier lesión grave de traumatismo cerrado en el pecho puede lesionar o magullar el pulmón. El pulmón, los alvéolos se llenan de sangre. Se acumula líquido en la zona lesionada, dejando al paciente hipóxico. Pero ¿cómo llena de sangre? Bueno, es una lesión. Una grave contusión pulmonar siempre debe sospechar en pacientes con un pecho inestable. Generalmente se desarrolla durante un periodo de horas después de la lesión. Si cree que un paciente puede tener una contusión pulmonar, proporciona información complementaria de oxígeno y presión positiva según sea necesario para garantizar la adecuada oxigenación y ventilación. Entonces, la contusión pulmonar, según esto, es la lesión o hematoma del tejido pulmonar que produce una hemorragia interna del pulmón. Otras fracturas: además de las fracturas de costillas que ya has aprendido, hay otros tipos de fracturas que deben analizarse. Fracturas del esternón. Cualquier sospecha de fractura del esternón debería aumentar su índice de sospecha por lesiones en los órganos subyacentes, debido a la cantidad de fuerza necesaria para romperlo. O sea, romper el esternón es significativo. Puede haber afectado los pulmones, grandes vasos y el corazón. Fractura de clavícula. Considerando que esta fractura también se incluye dentro de las lesiones esqueléticas, es importante mencionar aquí que la clavícula recubre la primera costilla y protege gran paquete neurovascular, el nervio, la arteria y la vena, y pueden dañarse o interrumpirse significativamente si se produce una lesión clavicular. Cuando ocurra el dolor, la deformidad y la hinchazón que acompañan a una fractura de clavícula también pueden restar valor a la evaluación de la primera y segunda costilla. Y la fractura sospechosa de fracturas costillas superiores en medio de la clavícula, fracturas, y estar alerta a los posibles signos de un desarrollo de neumotórax. Asfixia traumática. A veces un paciente experimenta una compresión repentina y severa del pecho, lo que produce un aumento rápido en la presión del pecho. Esto puede ocurrir en un peatón que
que queda comprimido entre un vehículo y una pared. Un paciente que queda atrapado bajo un vehículo, un aumento repentino de los resultados de la presión intratorácica en una apariencia característica, incluyendo cuello distendido, venas, cianosis en la cara y el cuello y hemorragia en el esclerótico del ojo, lo que indica la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Estos se llaman asfixia traumática. Estos hallazgos sugieren una lesión subyacente en el corazón, posiblemente una contusión pulmonar. Ok, proporcione soporte ventilatorio con suplemento de oxígeno y monitoree a los pacientes los signos vitales, ya que proporciona transporte inmediato. Uy. Lesión miocárdica cerrada. El traumatismo cerrado en el pecho puede lesionar el corazón en sí mismo, lo que hace incapaz de mantener una adecuada presión arterial. Hay mucho debate en la literatura médica sobre cómo evaluar la contusión miocárdica. Nuevamente, la contusión miocárdica dice que es una contusión al músculo cardíaco, o sea, al corazón, o hematomas en el músculo del corazón. A menudo la pulsación es irregular, pero ritmos peligrosos como la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular son poco comunes. Actualmente no existe una prueba diagnóstica específica en el ámbito prehospitalario y no existe tratamiento prehospitalario para la afección. Aún así, debe sospechar de contusión miocárdica en todos los casos de traumatismo contundente grave en el tórax. Revise cuidadosamente al paciente las pulsaciones. Anote cualquier irregularidad. También anote cualquier cambio en presión arterial, porque esto puede ser un resultado directo de la lesión en el miocardio. A menudo los signos y síntomas del paciente pueden imitar un ataque al corazón, que el paciente puede referir dolor o malestar en el pecho, similar en la naturaleza de los síntomas cardíacos. Proporcione suplemento de oxígeno y transpórtelo inmediatamente. Híjole. Nuevamente esta parte, revise cuidadosamente al paciente las pulsaciones. Anote cualquier irregularidad. También anote cualquier cambio en la presión arterial, porque esto puede ser un resultado directo de la lesión en el miocardio. Uy, va a ser difícil. Pucha, porque muchas de las otras afecciones se me pueden pasar. Un neumotórax, un hemotórax, sobre todo el hemotórax, o un cardiac tamponade. A menudo los signos y síntomas del paciente pueden imitar un ataque al corazón, que el paciente puede referir dolor o malestar en el pecho, similar en la naturaleza de los síntomas cardíacos. Proporcione suplemento de oxígeno y transpórtelo inmediatamente. Comitio cordis, ¿cómo se dirá eso en inglés? Igual, comitio cordis. Dice que el comitio cordis es una lesión contundente en el pecho causada por un golpe repentino y directo en el pecho, que ocurre únicamente durante la parte crítica del latido del corazón en una persona. Durante la parte crítica del latido del corazón en una persona. Miércoles. Es una conmoción cordial. Una lesión contundente en el pecho causada por un golpe repentino directo en el pecho, que ocurre únicamente durante la parte crítica del latido. Cuando late, o sea, cuando está haciendo la sístole, o sea, comprimiendo. A ver, ¿qué dicen? Es una lesión contundente en el pecho causada por un golpe directo y repentino en el pecho sobre el corazón, que ocurre durante una parte crítica del latido del corazón en una persona. El resultado puede ser un inmediato paro cardíaco. Este fenómeno se ha presentado después de que pacientes fueran golpeados con pelotas de softball, béisbol, bates, bolas de nieve, puños e incluso patadas. Durante el kickboxing, la fuerza del golpe en el pecho se alcanza comúnmente a velocidades de
56 a 64 kilómetros por hora. La fuerza contundente en un solo punto específico, en el ciclo cardíaco, causa una anomalía letal del ritmo del corazón, llamado fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular a menudo responde a la desfibrilación y el inicio temprano del RCP, conmoción cordis o conmoción cardíaca. Se asocia más comúnmente con lesiones relacionadas con el deporte, aunque debe sospecharse en todos los casos en la que la persona queda inconsciente y no responde tras un golpe en el pecho. Estos pacientes presentan paro cardíaco, me imagino que va a ser inmediato, y debe gestionarse como cualquier otro paro cardíaco, entendiendo que pueden ser particularmente sensibles a la desfibrilación temprana. Laceración en los grandes buques, o estamos hablando de las arterias grandes, y con esto terminamos. El pecho contiene varios vasos sanguíneos grandes, la vena cava superior, la vena cava inferior, las arterias pulmonares, las 4 principales venas pulmonares y la aorta y sus ramas principales distribuyendo la sangre por todo el cuerpo. La lesión de cualquiera de estos vasos puede ir acompañada de una hemorragia masiva y rápidamente mortal. La hemorragia, cualquier paciente con una herida en el pecho que muestre signos de choque, puede haber una lesión en uno o más de estos vasos. A ver, nuevamente, la lesión de cualquiera de estos vasos puede ir acompañada de una hemorragia masiva y rápidamente mortal. La hemorragia de cualquier paciente con herida en el pecho que muestre estos signos de choque, puede haber una lesión en uno o más de estos vasos. Con frecuencia, la pérdida de sangre significativa pasa desapercibida porque permanece dentro de la cavidad torácica. La pérdida de sangre significativa pasa desapercibida porque permanece dentro de la cavidad torácica. Manténgase alerta a los signos y síntomas de choque y a los cambios en la línea de base de los signos basales vitales, como la taquicardia e hipotensión. El tratamiento de emergencia en estos casos incluye RCP, si corresponde, soporte ventilatorio y suplemento de oxígeno. El traslado inmediato al centro de traumatología puede ser crucial. En ocasiones algunos de estos pacientes pueden recibir tratamiento. La gran mayoría de las lesiones de los grandes vasos en las lesiones en el pecho son rápidamente fatales. Palabras de sabiduría. Transección de la aorta puede causar hasta transección, como una disección. Pues sí, es así. Una transección de la aorta puede causar hasta el 15% de las muertes que ocurren en el lugar de los hechos en accidentes automovilísticos, dado que todo el volumen sanguíneo del cuerpo pasa por este vaso. La alta mortalidad asociada con este tipo de lesión no es sorprendente. Muchas lesiones aórticas son rápidamente mortales, a menudo causando paro cardíaco antes de la llegada al hospital o incluso antes de la llegada de los servicios médicos de emergencia. Los protocolos locales son específicos para cuando un RCP debería no empezar en arrestos traumáticos. Sin embargo, la tasa de supervivencia es muy baja en pacientes sin pulso y apnéicos que no tienen respuesta pupilar a la llegada de los servicios médicos de emergencia. Uy, por pucha. Voy a leerlo nuevamente porque si ustedes no lo entendieron, yo menos. Transección de la aorta puede causar hasta el 15% de las muertes que ocurren en el lugar de los hechos en accidentes automovilísticos. Dado que el volumen sanguíneo del cuerpo pasa por este vaso, la alta mortalidad asociada con este tipo de lesión no es sorprendente. Muchas lesiones aórticas son rápidamente mortales, a menudo causando paro cardíaco antes de la llegada al hospital o incluso antes de la llegada a los servicios médicos de emergencia. Los protocolos locales son específicos para cuando un RCP debería no empezarse en arrestos traumáticos. Sin embargo, la tasa de supervivencia es muy baja en pacientes sin pulso y apnéicos
y que no tienen respuesta pupilar a la llegada de los servicios médicos de emergencia. Bueno, nuestro siguiente capítulo es va a ser lesiones abdominales y genitourinarias. Este hermoso capítulo que nos va a acompañar por seguido de este que acabamos de ver, 1116 menos este se ve largo, 1138, son 22 páginas. Bueno, no está tan mal, porque al final del día es de 1552 hojas. Bueno, ahí vamos, muchachos, ahí vamos. No hay que desistir frente a esto. Ya casi acabamos esto. Nos quedan apenas 9 capítulos. Ay, Dios. Bueno, 11, 10 nos queda. Vamos a acabar esto, muchachos. Seguimos de lesiones abdominales y genitourinarias, lesiones ortopédicas, emergencias ambientales, obstetricia y atención neonatal, emergencias pediátricas, emergencias geriátricas, que aquí es donde nos tenemos que certificar, pacientes con desafíos especiales, ya se imaginarán, operaciones de transporte, extracción de vehículos de rescate especial, estos dos son geniales, gestión de incidentes y respuesta al terrorismo y gestión de desastres. Y acabamos. Ok, estamos en contacto y no desfallezcan, porque esto es difícil, pero lo podemos lograr. Lo podemos lograr, porque hay que volver al lugar donde realmente pertenezco. Ojalá si mi hijo algún día ve esto, que espero que lo vea, o mis hijos, sepan que con su mamá estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo esto se haga realidad. Aprender, esto es muy importante para mí. Y que a pesar de todo esto, sepan que esto lo hago con el amor todo el amor del mundo, como padre, para que ellos tengan un mejor futuro y tengan un mejor mañana, mejor del que yo tuve o mi esposa tuvo. Pero estoy seguro que el esfuerzo de hoy va a ser el resultado de mañana. Primero Dios, y así se va a lograr este objetivo. Voy a presentar el examen y vamos a ver cómo nos va, muchachos. Va a salir todo muy bien, ya lo verán.